Profesor, buenos días. Somos el grupo 6 y el día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto creativo que lleva como nombre Influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los universitarios. Nuestro curso lleva como nombre Creatividad e Innovación y nuestras integrantes son Chancahuana Soto, Kimberly Dayana, Fonseca Salas, Ariana Victoria, mi persona, Olivares Paucar, Ángela Xiomara, Paz Pérez, Luciana Valentina y Tarazona Upia Chihua, Milagros Anaí. Nuestro docente es Ulloa Arias Diego Fernández. Para nuestro proyecto hemos identificado nuestro usuario. Nuestro público objetivo son los estudiantes universitarios que utilizan activamente las redes sociales como TikTok, Twitter, YouTube, entre otras Instagram. Se encuentran en procesos académicos y muchas veces experimentan dificultades para gestionar su tiempo debido a la constante exposición a contenidos digitales. A través de nuestro podcast buscamos conectar con ellos desde un lenguaje cercano y reflexivo para invitarlos a tomar conciencia sobre cómo el uso de las redes sociales puede influir positivo o negativamente en su rendimiento académico y bienestar general. Ahora, identificando nuestra problemática, en la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave de comunicación e información para los universitarios y para en general las personas. Y sin embargo, su uso excesivo o inadecuado puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico. La constante distracción, la procrastinación, la pérdida de horas de estudio son consecuencias. Por ello, es fundamental reflexionar sobre el equilibrio entre el uso recreativo de las redes y el compromiso con la formación profesional. Ahora aquí tenemos nuestro árbol de problemas. Podemos ver que tenemos las consecuencias en la parte superior, que las primeras ramas serían la procrastinación académica, el bajo rendimiento en exámenes o trabajos y la dependencia o distracción constante. La problemática principal, que sería la parte del tronco, es la influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los universitarios. Y las causas que tenemos, que es la parte de las raíces del árbol, es el uso excesivo del celular durante clase o estudios, la falta de motivación académica y la falta de organización y hábitos responsables de estudio. Luego de haber analizado la situación de los jóvenes universitarios, nos dimos cuenta de que el problema no es solo el uso que le dan a las redes sociales, sino cómo ese uso muchas veces infiere en el rendimiento académico. Para esto trabajamos en definir con claridad el reto central que guiará todo nuestro proceso. Y así surge la siguiente pregunta: ¿cómo podremos concientizar el uso de las redes sociales para los jóvenes universitarios de modo que tengan un mejor rendimiento académico? Este reto refleja lo que observamos anteriormente. Muchos jóvenes se ven afectados por el uso excesivo de o muy pocos son conscientes de que las redes no solo nos generan distracción, sino procrastinación y hasta ansiedad. Pero también sabemos que las redes no son del todo negativas y pueden usarse con fines educativos, motivacionales o informativos. Por eso, tras plantear este reto, buscamos pensar en soluciones que no prohíban ni critiquen, sino que inviten a reflexionar, conectar y actuar con más equilibrio. Este punto fue clave para poder guiar nuestras ideas y llegar a una propuesta que hable el mismo idioma que los jóvenes y que les sirva como apoyo real en su vida académica. Así, con esta pregunta de base, pasamos a la fase de ideación, buscando soluciones creativas, accesibles y que realmente conecten con lo que vivimos como estudiantes. Ideas o soluciones. Para desarrollar esta fase utilizamos la técnica del brainstorming, donde consiste que se brinden varias ideas o soluciones ante una problemática, y debido a esto los integrantes de este proyecto realizaron y brindaron sus ideas, que fueron crear una app para grupos de estudio, talleres para grupos de estudio, charlas para concientizar el uso de las redes sociales, un taller estudiantil, un podcast para contar experiencias y concientizar sobre el uso excesivo de las redes sociales,
influir en crear hábitos de estudio, ofrecer técnicas para ayudar a la concentración, mural con frases motivadoras sobre la influencia del uso excesivo de las redes sociales, zona de compartimiento estudiantil en la universidad, encuestas que realiza la universidad para determinar el tiempo del uso de las redes sociales de los estudiantes, página web mencionando y definiendo las técnicas de estudio y por último teatros. También realizamos la técnica del card sorting, donde consiste que estas ideas las podemos organizar en atractivo, ambicioso, racional o simple. Lección final. Y la idea elegida fue el podcast. La Solución es un podcast educativo dirigido a los estudiantes donde se aborden temas como el manejo del tiempo, técnicas de estudio, control del uso de las redes sociales y experiencias reales. El formato será dinámico con episodios cortos, invitados jóvenes, testimonios y consejos prácticos que motiven al cambio de hábitos. Finalidad, ya que tiene un enfoque juvenil y cercano. Nuestro podcast utiliza un lenguaje espontáneo con humor, ejemplos cotidianos y referencias reales, lo que lo diferencia de otros contenidos más formales o teóricos. Al hablar en su idioma, conectamos directamente con estudiantes universitarios, generando empatía y reflexión sin imponer. También tiene una combinación de formatos digitales y presenciales. La propuesta integra un medio digital, el podcast, con espacios presenciales, charlas, lo que permite abordar la problemática desde distintos canales. Esta combinación no solo amplía el alcance, sino que también crea una experiencia más completa y participativa para los estudiantes. Planteamos el contenido. Partimos de la problemática del uso excesivo de redes sociales y cómo afecta el rendimiento académico. A partir de eso diseñamos el enfoque del primer episodio, con una estructura clara que incluye introducción, desarrollo del problema, análisis de los efectos, consejos y cierre. Creamos un logo atractivo, con estilo moderno y juvenil, alineado con el nombre del podcast, la doble cara del like, y la temática digital. Este elemento refuerza la decoración y conexión visual con los oyentes. La pauta incluye bloques temáticos con duración estimada, recursos sonoros, música de entrada y salida y interacción entre conductoras. Guión creativo. Redactamos un guión dinámico que combina datos, humor, testimonios reales y reflexiones, con un lenguaje cercano que conecta con nuestro público. Cada parte del podcast fue asignada a un integrante del grupo, fomentando el trabajo cooperativo. El primer episodio del podcast se titula ¿Nos ayudan o nos distraen?, con una duración estimada de 10 a 15 minutos. Inicia de manera dinámica y con música, presentación del podcast y de las conductoras, y una breve introducción al tema, redes sociales y estudio. Se plantea la problemática, uso excesivo de redes sociales y ejemplos cotidianos, como ¿quién no ha dicho 5 minutos más de TikTok y ¡pum!, ya pasaron más de 2 horas? Se desarrollan las dos caras del tema, parte positiva del uso de redes sociales y parte negativas, comparación, ansiedad, presión por likes, cita o dato breve. Incluye una reflexión y experiencias personales de las conductoras. Finaliza con consejos prácticos, tips para el uso de redes sociales de forma positiva, como por ejemplo, activar el modo no molestar a la hora del estudio. El episodio finaliza con frases motivadoras y invitamos a que se comparta la experiencia con otros estudiantes. Para poder comprobar si el contenido del podcast realmente conecta con los jóvenes, realizamos un testeo, presentamos un prototipo a una entrevistada, a quien le mostramos el logo, el guión y una estructura general del programa. Ella respondió una serie de preguntas y sus comentarios fueron bastante positivos. Se valoró mucho el lenguaje juvenil que usábamos, el enfoque reflexivo, el contenido y los consejos prácticos que se incluyeron en este episodio. Además se hizo algunas sugerencias importantes, por ejemplo, mejorar el cierre en episodios, añadir más entrevistas con los jóvenes y que tengan distintas experiencias en el uso de redes sociales. Gracias a este testeo pudimos confirmar que el podcast transmite bien su mensaje
cuál es el impacto real en su público objetivo, que son los jóvenes universitarios. El podcast será difundido a través de plataformas digitales como YouTube y las redes sociales. Como el objetivo principal es informar, generar conciencia y promover hábitos positivos frente al uso de las redes sociales. Se está pensando especialmente para los jóvenes, por eso tiene que ser un formato breve y el lenguaje tiene que ser cercano y estructurado a la dinámica. Este estilo se permite que los estudiantes puedan sentir identificados, se interesen por el contenido y también lo comparten fácilmente. También se busca crear un espacio de reflexión, aprendizaje en cada episodio, que se incluye experiencias reales, consejos útiles y testimonio de los jóvenes. Todo eso hace que el contenido sea más humano, más accesible y sobre todo más relevante para la vida universitaria. El mensaje del podcast fue percibido como claro, equilibrado y atractivo para el público joven. El título es La dura y cara de like. Generó curiosidad desde el inicio, fue valorado y mostrado tanto los aspectos como positivos y negativos del uso de las redes sociales. El estilo del guión fue uno de los puntos más fuertes a favor, ya que se utilizó el lenguaje juvenil, directo y a la vez un poco serio, que logró conectar con los oyentes sin perder la profundidad. A partir del testeo surgieron ideas para seguir mejorando el contenido. Por un lado, se recomendó más entrevistas a jóvenes que vivan sus realidades diferentes con respecto al uso de las redes sociales. También se propuso cerrar con cada episodio con una pregunta reflexiva que pueda motivar a la participación y al pensamiento crítico. Finalmente, aparecieron nuevos temas que podrían abordarse a futuro, como el humor en redes sociales, los medios más usados para los jóvenes y fomentar el autocontrol de las plataformas digitales. Todo esto es breve, todo esto abre a nuevas posibilidades al del podcast, crezca y se vuelva más diverso y sigan conectando con la audiencia de forma creativa y significativa. En este proceso también cometimos errores, pero se convirtieron en oportunidades para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, el primero fue en la fase de ideación, que teníamos muchas ideas, lo cual generó confusión porque no sabíamos cuál elegir ni por dónde empezar. Pero al reflexionar sobre nuestro reto y nuestro público, priorizamos lo que era más viable y significativo y así fue que surgió la idea del podcast. Otro error fue en la fase del prototipado. Pensábamos que con un guión divertido y un lenguaje juvenil era suficiente. Sin embargo, al realizar el testeo, nos sugirieron realizar entrevistas o preguntas que nos inviten a nosotros y a nuestro público a reflexionar más. Este feedback nos ayudó a entender la importancia de validar nuestras ideas y ajustar lo necesario para que el contenido sea más complejo y útil. No hicimos una segunda versión completa, pero sí tomamos en cuenta esta observación para otros capítulos de nuestro podcast. Durante nuestro proceso de trabajo enfrentamos algunos retos en cuanto a la organización. Uno de ellos fue que una de nuestras compañeras no participó muy activamente durante nuestras conversaciones y que a veces faltaban a clases, lo cual de alguna manera dificultó el avance para definir nuestro trabajo. Pero a pesar de ello tratamos de que esto no nos afectara mucho la confianza que teníamos como grupo, para lo cual hablábamos y redistribuíamos las tareas entre nosotras para que una sola no cargue con todo. De esto aprendimos que en equipo no todo va a ser perfecto, pero lo importante es apoyarnos, ser flexibles y confiar en que cada una puede aportar algo valioso al grupo. Al final sentimos que el trabajo fue compartido y que logramos cumplir con nuestras responsabilidades para que salga un buen trabajo. La comunicación también fue esencial durante todo el proceso para nuestro trabajo. Desde el inicio hemos usado WhatsApp para poder coordinar, mandar recordatorios y actualizaciones de nuestros trabajos. También usamos la plataforma Canva para poder realizar nuestros trabajos de manera colaborativa. A veces no todos los mensajes eran leídos a tiempos o habían respuestas muy cortas, lo cual a veces generaba dudas. También ocurrió que algunas indicaciones no quedaban claras por escrito, lo cual nos hizo ver que a veces es mejor hablar directamente y lo hicimos de esa manera también. Cuando eso pasábamos, buscábamos soluciones de manera rápida, aclarando cosas sin realizarnos conflictos, ¿no? Practicamos la escucha activa, tratando de respetar lo que cada una decía, dar espacios para poder opinar y buscar acuerdos entre todas.
Esta experiencia nos hizo darnos cuenta de que la comunicación en realidad no solo es escribir, sino también saber expresarnos con claridad, tener empatía, escuchar y resolver malentendidos con paciencia.